Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana a cada uno de nosotros. Antes de comenzar propiamente con el sermón, me gustaría compartir con ustedes una adivinanza que se conoce como el enigma de la esfinge. Miren, esta adivinanza dice así: ¿cuál es el animal que por la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y al atardecer con 3? Me imagino que hay muchos hermanos que han escuchado esta adivinanza, ¿verdad? Lo que no saben probablemente es que esta adivinanza fue formulada aproximadamente 2500 años atrás. Imagínense, tiene 2500 años de vigencia esta adivinanza y hay algunos que no se la saben, pero sí vamos a dar la respuesta. ¿Ok? Bueno, ¿en qué contexto se dio esta adivinanza o cómo es que está escrita? Miren, esto está escrito en una obra conocida como Edipo Rey, escrita por un famoso escritor, valga la redundancia, griego, llamado Sófocles. Sófocles escribió esta gran obra, que en realidad es una obra de teatro, es una tragedia. Esta obra consiste en que había un hombre llamado Layo y él quería hacerse del poder, quería convertirse en rey en la ciudad de Tebas. Recuerden que en Grecia era algo así como una comunidad de estados, donde estaba, por ejemplo, Esparta, estaba Atenas, Corinto y muchas otras ciudades. Y todas esas ciudades formaban un conglomerado conocido como los estados independientes griegos. Se unían solamente en casos de guerra. Para eso nomás estaban unidos, pero por lo demás eran comunidades independientes. Entonces, en la ciudad de Tebas estaba gobernando un rey y Layo quería hacerse con el poder. Entonces lo que hizo fue asesinar al rey y se convirtió en rey. Pero le hicieron una maldición o una profecía. Le dijeron: tú vas a tener un hijo y ese hijo te va a matar. Y ese tu hijo se va a casar con tu esposa y va a tener hijos con tu esposa. Entonces, imagínense, de solo pensar en esa profecía, a cualquiera, por supuesto, se le hela la sangre y entonces, mejor dices, no voy a tener hijos. Y entonces eso fue lo que hizo Layo. Layo evitó tener relaciones con su esposa, pero un día de esos se embriagó, se llegó a su esposa y su esposa quedó embarazada y tuvo un hijo. Y entonces, como ellos ya sabían la profecía, lo que hizo la mujer fue atar los tobillos al niño, atar las manos y entregárselo a un pastor. Le dijo: ve tú y mátalo a este niño, porque este niño tiene una profecía terrible para toda esta familia. Y entonces el pastor llevó al niño y obviamente, como vio un niño indefenso, pobrecito este niño, entonces no lo quiso matar, sino que se lo entregó a otro pastor. Pero ese pastor era de otra ciudad, era de Corinto. Y entonces este otro pastor lo entregó a una pareja que no tenía hijos. Y entonces finalmente lo adoptaron, el niño creció, lo llamaron Edipo. Y ya cuando Edipo alcanzó ya la mayoría de edad, un hombre corpulento, un hombre fuerte, un hombre bastante alto, un día de esos un hombre le dice: ¿sabes qué? Tú no eres hijo de tus padres, tú eres adoptado. Y como siempre ocurría en Grecia, cuando alguien no sabía algún misterio, iba a consultar al oráculo. Y entonces fue al oráculo Edipo y preguntó:
Le dijo al oráculo, dime, ¿quiénes son mis padres? Y entonces el oráculo, en vez de responderle de una manera directa, más bien le dice, tú tienes una profecía. Tú vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre y vas a tener hijos con tu madre. Y entonces Edipo dice, esto no puede ser. Entonces, en vez de regresar a su casa, que él vivía en Corinto, como les digo, decide huir a otra ciudad y decide viajar a Tebas. Para aquel entonces, simultáneamente, en Tebas estaba ocurriendo una tragedia, algo terrible. La gente que entraba en Tebas, se le aparecía la esfinge y le hacía la pregunta que yo les había hecho en esta mañana. ¿Cuál es el animal que por la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y al atardecer con 3? Y entonces nadie podía responder, inmediatamente las personas morían. Y entonces Tebas se estaba quedando sin población. Entonces el rey decidió ir a consultar al oráculo para saber cuál era la alternativa, cómo podían librarse de esa maldición. Y entonces en el camino que va el rey Layo y por el otro lado está yendo Edipo hacia la ciudad de Tebas, se cruzan en el camino. Y como el camino era estrecho, Layo, que era el rey, estaba acompañado de 3 sirvientes, pero no estaba vestido con vestimentas reales, sino con vestimentas comunes. Y entonces en eso tropiezan, lo empujan a Edipo, se produce un altercado, Edipo reacciona, le dice, hey, ¿qué pasa? El rey, en vez de pedirle disculpas, agarra el bastón y le da un golpe. Y entonces Edipo trata de esquivar el golpe, pero de todas maneras le da el golpe. Edipo reacciona, golpea al rey, lo mata al rey, mata a 2 de sus sirvientes y uno de los sirvientes escapa, huye. Entonces Edipo continúa su viaje hacia la ciudad de Tebas. Y ya para entrar a la ciudad de Tebas, se le aparece la esfinge y le hace la pregunta. Entonces Edipo responde y dice, a ver, el animal que por la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y al atardecer con 3. Se pone a pensar y dice, el hombre, porque cuando es bebé comienza a gatear. Al mediodía, cuando está maduro, pues camina con 2 y al atardecer, o sea, en su vejez, comienza a caminar con 3 porque se ayuda de un bastón. Y entonces la esfinge inmediatamente desaparece y queda liberado el pueblo de Tebas. Tebas es liberada de la maldición de esa esfinge y entonces todo eso rápido entra la noticia a la ciudad de Tebas y cuando entra Edipo a la ciudad de Tebas, inmediatamente es aclamado como un gran héroe. ¡Viva Edipo! Y lo nombran como rey. Pero para legitimar su poder, se tenía que casar con la reina que había quedado viuda. Y entonces finalmente se cumple todo lo que la profecía había anunciado, que iba a matar a su padre, que se iba a casar con su madre y que iba a tener hijos. La historia continúa, pero eso vamos a dejar como tarea a ustedes para que puedan leer esa maravillosa obra, que es muy bonita, por supuesto. Edipo Rey. Yo sé que los jóvenes que están en edad universitaria, 4º de secundaria, 5º, han recibido esas clases, ¿verdad? De literatura universal. Nosotros también, cuando estábamos en el colegio, algo nos recordamos, ¿verdad? Bueno, el punto del que yo quiero tratar en esta mañana, el por qué les he contado acerca de Edipo, es porque según el pensamiento griego, según los griegos, ya nuestros destinos están trazados.
y hagamos lo que hagamos, finalmente nos va a ocurrir aquello para lo cual fuimos predestinados. En otras palabras, todos nosotros estamos predestinados a ciertas cosas. Ya nuestro destino está marcado en qué nos vamos a convertir, cuántos hijos vamos a tener, si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Y algo de esto también, por supuesto, aparece en la Biblia. La predestinación. La predestinación básicamente significa que el destino de las personas ya ha sido trazado de antemano. Sobre todo lo relacionado con el tema de la salvación. Vamos a leer, por ejemplo, algunos versículos. Dice Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, según este pasaje, ya nuestros destinos estarían marcados, o bien para alcanzar la salvación, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, o bien en todo caso para ir a la condenación. Eso es más o menos lo que significaría, ¿no? la palabra predestinación. Este otro texto bíblico en Efesios capítulo 1, versículo 11, algo parecido, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, es decir, nuestro destino ya fue trazado antes que nosotros incluso existiéramos. Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces aquí uno se pregunta y dice, entonces si yo ya estoy predestinado para ser salvo, no importa, haga lo que haga, ya voy a ser salvo. Y si estoy predestinado para ser condenado, haga lo que haga, me puedo esforzar, puedo batallar, puedo estudiar la Biblia al revés y al derecho, pero si ya estoy predestinado para la condenación, entonces estoy ya predestinado. Entonces, esta es una doctrina polémica que entra en realidad de manera muy opuesta a lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque si yo tengo el libre albedrío, entonces quiere decir que yo puedo elegir, pero si yo estoy predestinado, ya no puedo elegir. ¿Se dan cuenta? O sea, miren, el libre albedrío es la libertad que tiene el ser humano para tomar sus propias decisiones. O sea, en otras palabras, yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera finalmente. Y esta también es una doctrina que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Desde dónde? Desde la creación del ser humano. Porque cuando Dios creó al ser humano, le dijo, lo puso en medio en el huerto del Edén, y le dijo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, le dijo el Señor. Pero le dio la libertad para que él pudiera elegir. Dice, por ejemplo, acerca de esta libertad, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, elige, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Según este texto bíblico, los israelitas tenían la libertad para escoger. Ellos podían elegir entre hacer una cosa y hacer lo otro. Pero si nos basamos en la predestinación, entonces el ser humano no tiene ya alternativas. Entonces la pregunta y la gran pregunta que queremos hacernos y queremos responder en esta mañana es,
cómo es que la palabra de Dios armoniza tanto la predestinación y el libre albedrío. ¿Cómo es que la palabra de Dios a la vez nos puede decir estamos predestinados y a la vez decirnos que tenemos libertad? ¿Cómo es que nosotros logramos armonizar estos dos conceptos que aparentemente se oponen? Fácilmente, miren, el apóstol Pedro lo dice con mucha claridad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. En otras palabras, Dios en su infinito saber, en su infinito conocimiento, sabe bien quiénes de nosotros vamos a ser salvos y quiénes vamos a ser o quiénes van a ser condenados. Pero el punto es que solamente Dios lo sabe. Nosotros no. Nosotros no podemos saber si vamos a ser salvos o vamos a ser condenados. En todo caso, los seres humanos tenemos la libertad para poder elegir entre lo uno y lo otro. ¿Quién es el que sí lo sabe? Solamente Dios. Por eso es que dice, elegido según el previo conocimiento de Dios. Si volvemos a leer el pasaje que habíamos leído hace un momento, cuando habla de la predestinación en Romanos 8:29, dice, a los que antes conoció también los predestinó. Y nuevamente está hablando de que Dios previamente ya sabía qué es lo que íbamos a hacer. Y por eso es que nos predestinó. Por eso es que ya nos marcó el destino. Pero eso es solamente en base al conocimiento que Dios tiene. No, nosotros no sabemos en realidad. Vamos a ver este mismo texto bíblico en la traducción del lenguaje actual. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Entonces, nuevamente, estamos viendo que esa predestinación, esa elección que Dios hizo, fue en base a su previo conocimiento, a su omnisciencia. Dios sabe, por supuesto, quiénes son los que van a alcanzar la salvación y quiénes van a ser finalmente condenados. Pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos la libertad de poder elegir. Y eso es lo que precisamente queremos tocar en esta mañana, y ese es el punto importante de este sermón. Tenemos libertad para hacer las cosas, todos tenemos la libertad, pero cada cual responderá por sus propias acciones. Somos libres, mis amados hermanos, no estamos atados a hacer algo. Dios nos ha dado la libertad. Y miren este texto bíblico que es contundente en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Miren, nosotros tenemos libertad para poder hacer lo que queramos. Si queremos, obedecemos a Dios. Si no queremos, no obedecemos a Dios. Nadie nos va a obligar. Tenemos esa libertad, pero debemos entender que en base a esa libertad, nosotros, por supuesto, vamos a dar cuentas a Dios. Alguien decía en un momento, ustedes han visto la famosa Estatua de la Libertad, ¿verdad? O sea, por lo menos en dibujo, sabemos que existe la Estatua de la Libertad. Y dice alguno,
también han debido de construir otra estatua, pero de la responsabilidad, para que nosotros sepamos que realmente, así como tienes la libertad, pero también tienes responsabilidad de dar cuenta en base a tus acciones. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en muchos textos bíblicos. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis amados hermanos, ¿cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo estamos viviendo nuestro día a día? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? En algunos casos el Señor nos ha dado cosas materiales, en otros casos el Señor nos ha dado conocimiento, en otros casos Dios nos ha dado ciertas habilidades, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos haciendo de repente o estamos utilizándolo tal vez para maltratar a alguna persona. ¿Estamos utilizándolo solamente con fines egoístas o lo estamos un poco utilizando para el bien de los demás? Recuerda, vamos a dar cuentas en un momento dado, ya sea por lo bueno o por lo malo que estemos haciendo. Dice este otro texto bíblico en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, en base a lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo que nosotros vamos a dar cuentas al final de los tiempos, mis amados hermanos. Recuerden, tenemos la libertad para actuar, tenemos la libertad para proceder, pero ¿cómo estamos procediendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? Hay veces cargamos rencores dentro de nuestro corazón por años y años y no hemos logrado perdonar. Hay veces somos tan egoístas que solamente vivimos para nosotros nada más y no nos interesa el resto de los seres humanos. Tenemos de repente familiares que necesitan de nuestra ayuda y nosotros mantenemos ciega la vista ante esas personas. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios de esas nuestras acciones? ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor cuando finalmente de repente estemos ante su presencia y en nuestra cuenta de ahorros tenemos miles de dólares? O de repente tenemos muchísimas propiedades y no hemos logrado siquiera compartir un poquito de todo eso con las personas que necesitaban a nuestro alrededor. ¿Qué cuenta le vamos a dar? Está diciendo acá que dice que fueron abiertos los libros y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. Amados hermanos, no nos olvidemos de la misericordia, no nos olvidemos del perdón, no nos olvidemos del amor los unos a los otros. Dice Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 8. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, nuevamente en base a tus hechos. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amados hermanos, este no es un mensaje de condenación. Este no es un mensaje para indicar a cierto hermano o a cierta hermana
que está viviendo en pecado o que está haciendo esto o aquello. No, es un mensaje para que nosotros podamos reflexionar. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Es que tenemos una magnífica noticia. Esa noticia la voy a compartir ahora en un último texto bíblico que vamos a hablar en este sermón. Pero es una noticia maravillosa para cada uno de nosotros. Y es increíble y es sorprendente. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, versículo 7. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. O sea, si usted ha venido con cargas, si usted ha venido de repente con pensamientos egoístas, si usted ha venido de repente con cargas de remordimiento, de repente tiene en su corazón cosas negativas, que usted no puede perdonar a alguien porque le han hecho daño, usted el día de hoy puede recibir el perdón por parte de Dios. Porque la maravillosa noticia dice, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Si es que has hecho algo, si es que has hecho algún daño a alguna persona, si no puedes hacer las cosas que le agradan a Dios, si estás viviendo en pecado, Dios te puede perdonar. Esa es la más grande y maravillosa noticia. Yo quiero el perdón de mi Señor. Yo quiero que Dios me perdone. Yo quiero vivir consagrado a su santo nombre. ¿Usted lo quiere hacer, mi querido hermano? Podemos orar unos por otros para que Dios nos pueda fortalecer y pueda hacer de nosotros buenos siervos. Si alguien en esta mañana quiere recibir el perdón de sus pecados por medio del bautismo, yo le invito a que se ponga de pie y pueda pasar adelante y pueda recibir ese perdón de Dios maravilloso. Y si queremos, también dice la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no hemos pecado, mentimos y le hacemos a Dios mentiroso. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo que dice la primera parte de este texto bíblico. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.